Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de la poesía lírica y la poesía épica. Y dentro de este gran tema vamos a destacar dos de las obras literarias más importantes de la historia occidental, que son la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero vamos por parte. En principio, ¿qué es la poesía lírica y qué es la poesía épica? Hace miles y miles de años, ¿sí? Pensemos alrededor del siglo XII, del siglo XI o del siglo X antes de Cristo, ¿sí? Surgía la necesidad de las personas de enterarse de distintos acontecimientos que sucedían en el mundo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, una persona que vivía en la ciudad de Atenas necesitaba enterarse de algo que sucedía en el reino de Egipto, supongamos. ¿Cómo hacía esa persona para conocer o saber lo que sucedía en ese otro lugar? Surge así entonces la figura de los denominados aedos, que eran personas que llegaban de estas otras ciudades y contaban historias, acontecimientos, hechos o sucesos que acontecían, como decía, en territorios lejanos. Estos aedos se dieron cuenta que si a todo eso que contaban lo comenzaban a hacer de cierta forma con estilos y de una manera más artística, por ejemplo, acompañados con música, organizando esa secuencia de acciones en un poema, se dieron cuenta que la gente le prestaba mucho más atención y que su historia era mucho más fuerte. De manera tal que surge así la denominada poesía lírica. La poesía lírica, como su nombre lo indica, es una forma de poesía, ¿sí?, que es acompañada por una lira. La lira era un instrumento de cuerda que los aedos utilizaban. De manera tal, entonces, que los aedos iban recorriendo todos los reinos e iban cantando las historias que se sabían de memoria. Este género, la poesía lírica, fue evolucionando a través del tiempo. De hecho, los aedos también siguieron existiendo y se fueron expandiendo en toda Europa y a través de todo el mundo. En algún momento dejan de existir como tal el arte, digamos, de los aedos de cantar historias, pero sin embargo el arte de la literatura sigue floreciendo. Siempre digo que la literatura y la música tienen un origen que va muy de la mano, porque los aedos cantaban historias y eran acompañados por estos instrumentos musicales. La poesía lírica entonces comienza a expandirse y comienza a tener gran importancia desde la antigua Europa hacia todo el mundo, y se entrecruza con un género literario muy particular, que es el género de la épica, ¿sí? La palabra épica es una palabra que viene del griego, ¿sí? Epos, que significa palabra, narración o poema, y también proeza. De manera tal que la poesía épica es aquella poesía dentro de la poesía lírica que se dedica a desarrollar un tema relacionado con alguna proeza. Una proeza es alguna acción de valentía, alguna acción, digámosla, diferente a las acciones que ocurren en la cotidianidad. Es decir, yo no podría, por ejemplo, escribir un poema épico contando cómo voy al supermercado a comprar medio kilo de pan, porque es algo que sucede en la cotidianidad, no tiene absolutamente nada de especial ni significativo. Sin embargo, sí puedo escribir un poema épico, por ejemplo, sobre una guerra. ¿tá? Una guerra, una emancipación, un conflicto entre dos personas que tengan algún rango social importante, tales como reyes, príncipes, gobernantes. Es decir, la épica siempre se va a encargar de temas relacionados con acciones fundamentalmente importantes para el destino no sé si de la humanidad, pero sí de un pueblo, de una nación. Comúnmente se asocia la épica a las historias relacionadas con la guerra, con el arte del conflicto entre distintas naciones y distintos pueblos. Probablemente los poemas épicos más famosos que existan en la historia de la literatura occidental en general sean la Ilíada y la Odisea. Ambas obras fueron producidas en el siglo VIII o en el siglo VII a.C. aproximadamente, y su autor se cree que fue Homero. Homero, que fue, como decía al principio, un aedo, es decir, una persona que se encargaba de cantar esas historias relacionadas con estos temas de la guerra. Hay que mencionar también que la poesía épica, dentro de lo que serían los géneros literarios,
va a tener como característica la presentación de un héroe, que es un tema que veremos más adelante, pero para ir adelantándonos, vamos a decir que en la poesía épica la temática siempre va a girar en torno a un personaje que va a hacer distintas actividades, distintas proezas, y se va en ese camino que va recorriendo, en ese viaje, en esas aventuras que va viviendo, se va a ir configurando como un héroe, justamente como un héroe épico. Pero centrándonos un poco entonces en lo que decíamos al principio, en estas obras, nosotros vamos a destacar entonces que Homero produce estas obras. De hecho, Homero, hay algunas teorías que indican que Homero fue un aedo que era ciego, porque la palabra Homero en su origen etimológico griego quiere decir el que no ve. Era ciego y cantaba todos los eventos que se narran en los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. ¿De qué trata cada una de estas obras? La Ilíada básicamente es la historia o mejor dicho, la obra, el poema épico que narra la famosa guerra de Troya. ¿Sí? Ustedes sabrán que la guerra de Troya fue un conflicto bélico armamentístico que se desarrolló entre dos naciones. Por un lado, la nación de Troya, ¿sí? Que está ubicada actualmente en lo que es en las costas de Turquía, y muchos estados de la nación griega, ¿sí? También llamados aqueos. La guerra de Troya tiene una historia bastante compleja que la vamos a ir desarrollando de a poco, pero para mencionar rápidamente, se origina a partir de la disputa que tiene el rey Agamenón, ¿sí? Intentando apoyar a su hermano Menelao, que tenía una esposa que era considerada la mujer más hermosa del mundo, Helena. Helena estaba casada con Menelao. Menelao era el rey de Esparta, y Agamenón era algo así como el comandante en jefe de todas las tropas griegas. ¿Qué sucede? El príncipe Paris, que era el príncipe de Troya, se enamora perdidamente de Helena cuando la conoce en Esparta, y lo que hace es raptarla, llevársela consigo hacia la ciudad de Troya. La ciudad de Troya era una ciudad famosa por tener unos muros extremadamente altos e impenetrables que protegían toda la ciudad. Así que los griegos, comandados por Agamenón y su hermano Menelao, viajan hasta las playas de Troya para desarrollar una guerra que va a durar aproximadamente 10 años. ¿Sí? Durante esos 10 años, los griegos van a atacar la ciudad de Troya intentando recuperar lo que el príncipe Paris, el príncipe troyano, se había robado, que era Helena de Troya. Aparecen allí muchísimos personajes famosos de la épica, en general, que además de los que mencioné, podemos destacar al héroe Aquiles, que era el héroe más poderoso por su capacidad de lucha con la espada, y su sagacidad, además de su hambre insaciable, digamos, de victoria. Otro héroe famoso fue el príncipe Héctor, que era el príncipe troyano, hermano de Paris, quien va a intentar, comandando los ejércitos troyanos, defender la ciudad. Aparece también un personaje muy importante que se llamó Ulises, ¿sí? Ulises u Odiseo. Tiene estas dos designaciones, ¿sí? Ulises sería la designación en latín, y Odiseo sería su nombre correspondiente en griego. Este personaje luchaba para los griegos, ¿sí? Y fue a quien se le ocurrió la idea del caballo. Luego de 9 años y pico de combate, los griegos ya estaban por dar por perdida la guerra porque no podían entrar a la ciudad, y Odiseo, que era un guerrero que peleaba bien, pero tenía como principal característica la astucia y la inteligencia, se le ocurre la idea del caballo. Entonces, ¿qué hace con este caballo? Era un caballo de madera gigante. En el interior meten soldados griegos y lo dejan en las costas de la ciudad de Troya para que los troyanos piensen que era una ofrenda de los dioses. Así que llevan el caballo hasta dentro de la ciudad, y allí los griegos salen del caballo, derrotan a los troyanos y conquistan la ciudad. Odiseo tiene una importancia mayúscula en esta historia porque la segunda obra épica que les había mencionado, que se llama La Odisea, justamente va a tratar de la historia de este personaje de Odiseo o Ulises,
luego de que termina la guerra de Troya e intenta regresar a su casa. ¿Por qué digo intenta? Porque Ulises había estado 10 años combatiendo en Troya, pero le va a tomar otros 10 años más regresar a su hogar. Es decir, que en total él va a estar 20 años viajando fuera de su casa hasta que llega. La Odisea entonces es la historia del retorno del héroe a su casa de Ulises, de Odiseo, y de todas las aventuras y las peripecias que va viviendo durante el camino. Cada una de estas obras va a tener un comentario aparte, pero para que vayamos conociendo ya de qué se trata. Para sintetizar, entonces, poesía épica, poesía lírica, toda aquella poesía que era producida y acompañada, producida por los aedos y acompañada por la lira. La poesía épica es una subrama, un subgénero de la poesía lírica, y es aquella que desarrolla temas relacionados con proezas y con acciones sublimes relacionadas con la guerra, los conflictos entre naciones, gobernantes, reyes, etc. Comúnmente sus personajes son héroes, ¿sí? ¿Cuáles son probablemente las dos obras, los dos poemas épicos más famosos de la cultura occidental? La Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. ¿De qué trata la Ilíada? De la guerra de Troya, y la Odisea trata fundamentalmente de el viaje que realiza Ulises, desde las costas de Troya hasta llegar a su casa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.